40 años atrás comenzaba el terrorismo de Estado cívico-militar y de poderosos grupos económicos dominantes dentro y fuera del país. Con esa llegada empezaba la muerte, empezaban los desaparecidos, las torturas, empezaba el secuestro de la información, todo para establecer un formato de país que le sirviera a los grupos que venían a apropiarse de la República, a llevarnos puestos y también quedarse con nuestras riquezas, con las riquezas y los bienes estratégicos como el Estado y todo lo que producía. Pero hubo algo, el secuestro de la memoria, el secuestro de la identidad. 40 años han pasado y este presente que no tiene nada que ver con aquel, porque la misma derecha que fue funcional a la entrega del país, hoy está en el gobierno por los votos. El voto popular abre una nueva dimensión de la batalla de las ideas, una batalla a la cual hay que volver rehaciendo la memoria. Dicen que la memoria suele ser un prólogo, por esto que hay que dejarla abierta para poder ir ensanchando las distintas miradas y la composición de lo que sucedió y cómo se puede reelaborar o resignificar en el presente. Lo cierto es que esta batalla nos encuentra preparados para discutir una identidad que se fue reconstituyendo en los últimos 12 años, de carácter nacional, de carácter continental, poner en litigio la memoria, poder discutir los bienes comunes de la sociedad, aún con las diferencias de pensamiento. Y es estratégico pensar en esto, de la unidad en la diversidad, más que nunca, porque se trata de dar una batalla unidos, pero al mismo tiempo discutiendo las distintas originalidades de cada una de las partes de este ancho, generoso campo nacional y popular. Llegaron para llevarnos la vida, para quedarse con nuestra riqueza, para establecer el orden de la obediencia debida en el pensamiento, en la moral, en la ética, para apropiarse de una justicia que hoy sigue estando al servicio de las minorías que roban la dignidad y la riqueza al pueblo. Entonces es un momento de reflexión y por eso mismo hemos decidido hacer un formato de entrevistas para que se crucen todas las reflexiones, todas las miradas y sobre todo puedas vos luego establecer aquello que nos faltó durante la dictadura, un criterio propio, una definición tuya sobre lo que entendés y lo que pensás y que seguramente decidiremos juntos. A 40 años del comienzo de un genocidio económico, humano, cultural, Mate Amargo te presenta. Eduardo Barcisat, muchas gracias por estar en este especial de Mate Amargo, muy amable. La primera pregunta que pensábamos hacerte antes de llegar a este instante es ¿cuánto perdura hoy de ese terrorismo de Estado que se inicia con el golpe del 24 de marzo de 1976? Bueno, transitar de la bestia de la excepcionalidad institucional al Estado de Derecho no es una tarea sencilla. En general, hay vestigios, hay condicionamientos, obstáculos para el establecimiento del Estado de Derecho. Yo hice un ensayo, publicado después por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, sobre los requerimientos de la transición al Estado de Derecho, con dos tesis centrales, ¿no? La primera, que no podía haber continuidad
entre la dictadura cívico-militar y el Estado de Derecho venidero, que tenía que haber una ruptura totalizadora en el conjunto de las relaciones sociales y de los dispositivos institucionales, léase los poderes de gobierno. Y el segundo requisito, más profundo, quizás menos visible, pero mucho más necesario, diría, era que había que quebrantar la dependencia, que para un país dependiente la ruptura de la dependencia es condición sine qua non del Estado de Derecho. Voy a desarrollar los dos requerimientos a ver qué se logró y qué no. Evidentemente, el gobierno, la dictadura militar estaba quebrantada por su política económica. La pretensión desesperada de un recupero militar de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur trajo un nuevo signo de derrota, de desprestigio, porque además en lo que podría considerarse la tarea propia, la lucha armada, fueron vencidos, derrotados, humillados, las Fuerzas Armadas, y por lo tanto ya no había ningún estamento ni ningún lugar en que apoyar la continuidad de la dictadura. Pretendieron de todas maneras condicionar el traspaso mediante una disposición de autoamnistía, que por supuesto me resisto a denominarla ley de la nación, ¿no? Yo creo que este es uno de los aspectos que hay que profundizar. Cuando una dictadura se instala, utiliza los institutos constitucionales y los nombres constitucionales. Es decir, el que manda se llama presidente de la nación, a las leyes le ponen el nombre de leyes de la nación como si fueran dictadas en un congreso bicameral con representación del pueblo, y a la administración de justicia, que es su oficina jurídica, la llaman Poder Judicial de la Nación. Claro, esto tiene un sentido. El pueblo está acostumbrado a dar una credibilidad, respeto, obediencia cuando escucha nombres como Presidente de la Nación, Ley de la Nación, Congreso de la Nación, Poder Judicial de la Nación, porque, y lo digo con un poco de humor, quedaría mal que en un discurso del 9 de julio el locutor dijera: hará uso de la palabra el excelentísimo señor usurpante del poder político de la nación. Pero eso es lo que son, usurpantes. Desgraciadamente, desde 1930, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo una especie de acto de malabarismo jurídico, de tomar una doctrina francesa del funcionario de facto, que en realidad es un funcionario legítimo, pero que por alguna razón extraordinaria o se prolonga el mandato más allá del tiempo establecido o toma funciones que no son las propias de su cargo. Ese es el funcionario de facto, pero tiene legitimidad de origen. Y en el golpe de Uriburu contra el gobierno constitucional de Irigoyen, toma la doctrina del funcionario de facto y dice: tenemos un gobierno de facto, a los bandos militares los llama decretos leyes, es decir, no son leyes, pero están ahí a mitad de camino. Esto se potencia, diría, con la Revolución Argentina, la de Onganía, Livingston, Lanusse, donde ya directamente toman todos los nombres de la Constitución, se llaman así, y además lanzan a la opinión pública, y con la firma de juristas de prestigio, o de cierto prestigio, lanzan trabajos que dicen: llegaron los nacidos para el mando, hay que obedecerlos y hay que quererlos. Es decir, no solamente obediencia, sino una actitud amorosa. Así lo decía Mariano Grondona en un ensayo, porque vienen a dar lo mejor de sí mismos. Bueno, si eso es lo mejor, no sé qué será lo peor, ¿no? Pero lo cierto es que se nos fue habituando en la conciencia de la ciudadanía como que era natural que cada tanto los militares irrumpieran en la función del mando. Y bueno, luego el desprestigio del gobierno constitucional tras la muerte del teniente general Juan Domingo Perón, la asunción de Isabelita con López Rega, etc. Hay un deterioro y empieza allí la excepcionalidad institucional, porque es bajo ese gobierno que se dicta una ley que autoriza la actividad de los militares en la represión de los delitos que ellos llaman subversivos. La dictadura apropia el estado de sitio que declaró María Isabel Martínez de Perón,
heredó todos los presos a disposición del Poder Ejecutivo y continuó deteniendo, arrestando, bajo invocación de un estado de sitio que, fíjense la paradoja, tenía como objetivos preservar el gobierno del pueblo y lograr la Argentina potencia, que era uno de los eslogans políticos de aquella época. Bueno, ¿cuál fue la característica del obrar de esta dictadura cívico-militar que irrumpe el 24 de marzo del 76 sin resistencia ni de parte de las estructuras del gobierno ni de parte de la ciudadanía? La verdad que transcurrió prácticamente, diría, sin que tuvieran que disparar un solo tiro, ¿no? Esa característica estaba ya de alguna manera prefigurada en una serie de directivas que redactó Videla, o bajo su supervisión, en octubre de 1975, es decir, antes del golpe de Estado, y que se llamaron Directivas de la Lucha Antisubversiva, donde define que el objeto de esta lucha es preservar la seguridad, fíjense el orden, primero de los bienes, después de las personas y por último del Estado. Es decir, conservar primero el poder económico, después vendrán los seres humanos, por ahí, al final en la cola el Estado. Están allí ya prefigurados los centros clandestinos de detención. Y los grupos de tarea o fuerzas de tarea tienen una autonomía logística de 72 horas, que significa que ellos deciden sobre la vida o la muerte de la persona secuestrada, capturada. Estela Carlotto, titular de Abuelas, decía que ella van a reclamarle al gobierno de Estados Unidos a través del presidente Obama que libere toda la información que está retenida y que tiene que ver incluso con saber a dónde pueden llegar a estar el paradero de muchos nietos. Hay también información sobre cómo se comportó Estados Unidos a la hora de supervisar este plan, a la hora de dar este soporte técnico y político a este plan. La verdad que yo no podría informar sobre eso porque esto recién lo pudimos tener en el inicio de la transición democrática en el año 84, en causas judiciales. Yo lo tuve en la causa en que se averiguaba la desaparición forzada de quien era mi amigo y profesor titular de Introducción al Derecho y las Ciencias Sociales, Jorge Lucio Resbori, ¿no? Ahí lo mandaron como material secreto, clasificado, que tenía que estar en la caja fuerte, y varias veces requerí de la CONADEP que publicaran ese tercer tomo, tercer cuerpo, porque era muy importante saber cómo se había organizado el plan del terror, ministerio del terror que organizó bajo la jefatura de Videla, para evitar que pueda suceder lo sucesivo, ¿no? Lamentablemente dijeron que no había condiciones para editarlo, ¿no? Eduardo, ¿fue tan siniestro el poder de las clases económicas, la embajada de Estados Unidos y la capacidad de represión de la dictadura como para hacerlo viable? ¿O había condiciones y se hubiera establecido un acuerdo democrático sólido entre grandes vertientes de la cultura política popular para frenar el golpe? Porque una de las versiones es que el golpe se permitió porque fue civil, además de empresarial y militar. Y yo creo que las fuerzas políticas más importantes en ese momento vieron la salida militar como la alternativa más, yo diría, más viable. No había posibilidades para un acuerdo político. Creo que Ricardo Balbín se negó a la factibilidad. Monaco Perón, en su lecho de muerte, cuentan varios historiadores muy queridos del campo popular, a los gritos pedía hasta que muere que venga Balbín a tomar el mando. Así es. Yo creo que le lo pidieron y él declinó, dijo, no tengo soluciones en la mano. ¿Fue posible evitar tanta hazaña, muerte, tortura, desaparición para implementar el plan de trasvasamiento, el plan económico? ¿Se podía haber evitado todo eso? Es muy difícil responder a eso. Lo que yo creo que en cada país del Cono Sur, los golpes de Estado tuvieron una metodología de terror diferenciada, ¿no? Creo que los que estaban más emparentados era el de Argentina con el de Uruguay. Brasil tenía, diría,
un mecanismo institucionalmente más torvo, es decir, suspendió el habeas corpus directamente, es decir, nadie tiene que preguntar nada, nadie puede hacer nada por las personas que nosotros detenemos, torturamos y después vemos qué hacemos con ellos. En Chile fue el terror, pero como teatro abominable, diría, en el estadio esos días, y luego, diría, menos terrorífico y menos continuado en el secuestro y desaparición de personas que el argentino. Es decir, que diría que el argentino fue, en el cono sur, el más terrible. Uno se pregunta, bueno, ¿qué nivel de violencia va a tener este retorno de la derecha? Y esta vez por el voto popular, y con dos patas que están muy afinadas, ¿no? O sea, el entreguismo jurídico, perdoná y permití este término ignorante, sí. Y el entreguismo de esa sistematización hegemónica de la derecha mediática, que nace con, recomiendo este libro, ¿no? Silencio por sangre, que es cómo se entrega papel prensa, ¿no? A los grandes medios para que puedan mentir y ocultar. Por eso te quería interrumpir, me parece importante tu respuesta. Lo que me parece que había una tercera pata en este tríptico, que era la impunidad. La impunidad. Es decir, al haber estado tramado todos, que no se supiera nada, que no hubiera información, que la justicia no hiciera nada, pues la justicia ni liberó un preso ni encontró un desaparecido. El único que por el peso de la opinión pública internacional fue, entre comillas, liberado, fue Jacobo Timerman. Con tamaño juicio a las juntas militares, ¿por qué razón eso no fue un detonante para que se pudiera modificar el estado de la justicia, ¿no? Bueno, lamentablemente en eso el gobierno alfonsinista vaciló o se sintió condicionado, como también se sintió condicionado, ya lo voy a relatar, con la deuda externa, y en definitiva sacaron los jueces federales, la Corte Suprema, y el resto siguió igual, ¿no? El resto siguió igual. Gran error, gran error. Y en la parte económica, que sería aquello que iba a mi segunda tesis, ruptura de la dependencia, el gobierno de Alfonsín, teniéndolo a Bernardo Grinspoon como ministro de Economía y a Leopoldo Pornoy en el Banco Central, dicen, vamos a revisar la deuda contraída por la dictadura militar, la deuda externa contraída. ¿Por qué? Si uno se fija, que es penoso hacerlo, pero se fija en los objetivos del llamado proceso de reorganización nacional, uno de ellos era terminar con la humillante deuda externa argentina, que en aquel entonces era 7.000, no llegaba a 7.000 millones. La dejaron en casi 50.000 millones de dólares. Entonces, esa directiva honorable que dictó el Ministerio de Economía con el acuerdo de la autoridad del Banco Central, duró exactamente 21 días. A los 21 días se cancela, renuncian autoridades económicas, primero fue Pornoy y después Grinspoon, porque llegó la directiva de que había que convalidar, sobre todo, la deuda externa del sector privado, que Cavallo, bajo la dictadura, había socializado, hecho pública, ¿no? Gran error, gran error. Y en la parte económica, que sería aquello que iba a mi segunda tesis, ruptura de la dependencia, el gobierno de Alfonsín, teniéndolo a Bernardo Grinspoon como ministro de Economía y a Leopoldo Pornoy en el Banco Central, dicen, vamos a revisar la deuda contraída por la dictadura militar, la deuda externa contraída. ¿Por qué? Si uno se fija, que es penoso hacerlo, pero se fija en los objetivos del llamado proceso de reorganización nacional, uno de ellos era terminar con la humillante deuda externa argentina, que en aquel entonces era 7.000, no llegaba a 7.000 millones. La dejaron en casi 50.000 millones de dólares. Con la chatarra bélica que compraron y la inmundicia financiera que desataron. Entonces, esa directiva honorable que dictó el Ministerio de Economía con el acuerdo de la autoridad del Banco Central, duró exactamente 21 días. A los 21 días se cancela, renuncian autoridades económicas, primero fue Pornoy y después Grinspoon, porque llegó la directiva de que había que convalidar, sobre todo, la deuda externa del sector privado, que Cavallo, bajo la dictadura,
había socializado, hecho pública, ¿no? ¿Cuánto de toda esta derecha que no necesita el ejército, que tiene su ejército mediático, que tiene su industria simbólica y que tiene un adversario en el movimiento popular que tiene muchas asignaturas aún a la hora de la batalla de las ideas y de la organización del músculo popular? ¿Cómo entendés este momento, esta llegada de una derecha que parece ir por todo lo que hizo la dictadura y en un tiempo récord? Porque leíamos el otro día que en los 90 días lo que hizo Mauricio Macri no se hizo en la historia argentina. Comparto esa apreciación y creo que, primero, ya había en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires signos, digamos, del autoritarismo que iba a tener luego el gobierno nacional, porque recordemos que bajo su mandato Mauricio Macri vetó 106 leyes, muchas de ellas votadas por sus propios integrantes de bloque, el bloque PRO, y dictó 200 y tantos decretos de necesidad y urgencia. De manera que ya había un signo de que era un hombre que concentraba la totalidad del mando y que por lo tanto a nivel nacional, y siendo que iba a venir respecto de un gobierno signo opositor al kirchnerismo, iba a actuar con mayor crudeza, con mayor profundidad, y creo que así ha sido, ¿no? Creo que así ha sido. Y que ha recuperado, esto es lo más importante para mí en el sentido de lo que hay que criticar, ¿no? Que ha recuperado la estructura de un Estado autoritario, pero fundado en una minúscula diferencia en el voto popular que lo desplaza al kirchnerismo, pero que actúa como si hubiera obtenido el 100% de los votos, ¿no? Tengo la última pregunta, Eduardo, y tiene que ver con este contexto argentino a 40 años del golpe de Estado, con un protocolo para la expresión popular a la hora de la defensa de los derechos que nos asisten. Y si estamos frente a un escenario que viola todo nuestro derecho jurídico como ciudadanos y que abre una impensada, y quizás no haya una experiencia de la característica que empieza a abrirse en la Argentina, o sea, un modelo de represión a que empieza distinto al poder que hoy está, que no solo es físico, sino aparte intelectual y cultural. ¿Qué visión tenés de este momento y de este aspecto que acabo de enumerar? Yo entiendo que Macri es la parte visible del poder, como una especie de témpano, ¿no? Hay una parte visible y una parte sumergida. El iceberg. El tercio sobresale, 2 tercios abajo, que es la parte tenebrosa. Yo creo que es un partido del poder que se integra con el capitalismo financiero internacional, con los medios de comunicación social hegemónicos, léase Clarín, Nación, los canales de televisión, y con una pata tercera, la pata negra de la justicia. Es decir, un poder judicial avasallado, sumiso, dispuesto inmediatamente a complacer al poder con excepciones, por supuesto, y con ese movimiento tan valioso como justicia legítima. Pero si pudieran borrar a todos los integrantes de justicia legítima, los borrarían. Si no tuviera la Procuración General de la Nación estabilidad fijada por ley, lo estarían borrando, ¿no? Entonces van a tener una concentración enorme del poder, una concentración enorme. Ya lo dijo Macri en su discurso, descaradamente. Si no hacemos esto que vamos a hacer con los fondos buitres, de entregarnos, de endeudarnos, de hipotecar no solamente al pueblo, de hipotecar los recursos y riquezas naturales, porque no es que se va a pagar con dinero, lo anticipo, se va a pagar con vaca muerta, con los depósitos de minerales estratégicos como el litio, el sílice, el tungsteno, sin los cuales no hay desarrollo informático. Esto es lo que vienen a buscar, ¿no? Gracias. Si me permitís una frasecita más. Cuando cerré mi alegato hoy ante la Cámara Federal dije, con licencia de Ingmar Bergman, el huevo de la serpiente ya rompió la cáscara. Sépanlo.